Bendito sea tu nombre. Gracias porque estuviste con nosotros en el año que terminó y nos permites la bendición de ver este primer día del año. Necesitamos tu ayuda porque tu palabra nos asegura que sin ti nada podemos hacer. Lo que te pedimos que nos ayudes a obedecer el manual de la vida que tú dejaste de tu palabra y que podamos, Señor, disfrutar de ese futuro glorioso que tú tienes para los que te aman y evitar el futuro que el enemigo quiere que nosotros tengamos. Señor, que tu Espíritu Santo sea el que habla en nuestro corazón. Te necesito, Señor, ayuda. Que la honra sea para ti. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Segundo libro de Reyes. Feliz año. Feliz año. Qué bendición el estar en la casa del Señor, porque como hemos dicho, ese eslogan que repetíamos y que últimamente no lo hemos hecho, que decía, gracias a Dios que no estamos en el hospital, gracias a Dios que no estamos en la cárcel y gracias a Dios que no estamos en la tumba. Estamos aquí adorando a nuestro Dios, bendiciéndolo. Segundo libro de Reyes, por favor. El título de este mensaje es Lo que el futuro te depara. Lo que el futuro te depara. El futuro tiene varios nombres. Por ejemplo, para los débiles, el futuro se llama inalcanzable. Para los desconfiados, el futuro se llama nunca. No se puede, nunca. Pero para los creyentes en Cristo Jesús, el futuro se llama encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él, ¿qué más? Y Él hará. Ese es el futuro para los creyentes. Cuando pases por las aguas, ¿cómo nos gustaría no pasar por las aguas? El Señor dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Bendito sea Dios por las aguas si Cristo está conmigo. Qué triste pasar por lo que el camino ancho, entre comillas, de seguridad, pero Cristo no está conmigo. Cuando pases por las aguas, y si por el fuego, no nos gustan las pruebas, no nos gustan los problemas, ¿verdad? Pero el Señor promete precisamente estar con nosotros. El futuro, lo que el futuro te depara. En este pasaje, segundo libro de Reyes, dice el capítulo 8, segundo libro de Reyes, capítulo 8. Al empezar el año nuevo, es más, unos días antes, o la noche antes, o el último día del año, y luego el primer año, por doquier, la televisión, internet, el radio, el periódico, salen muchos charlatanes que venden sus predicciones y hablan acerca de un futuro, prediciendo, entre comillas, ellos, el futuro, ese futuro que los ingenuos se dejan engañar. En este capítulo encontramos a un hombre llamado Eliseo. Es un siervo de Dios. Y hay varios personajes centrales. El primero es una mujer que le dice lo que va a ser su futuro. El segundo es un rey que le dice lo que va a ser su futuro. Y el tercero
es el hombre más importante de la nación, que también le dice su futuro. 3 personajes. Hermanos, te debe interesar tu futuro, porque será el sitio donde vas a pasar el resto de tu vida aquí en la tierra. Y todavía más, el futuro es necesario porque es el lugar donde pasaremos la eternidad después de morir. Lo que el futuro te depara es el título de este mensaje. La idea central que quiero que quede bien en nuestro corazón es la siguiente, escúchenla. Dios conoce las decisiones que tomaremos y sus consecuencias. Ese es el pensamiento que nos vamos a llevar a casa. Que vamos a meditar en ese pensamiento. Dios conoce mi futuro y las consecuencias de las decisiones que yo tome, sean buenas o sean malas. Dios las conoce. No las dirige, sino que permite que nosotros seamos los que tomemos las decisiones. Si yo consulto con Él, entonces yo tomo buenas decisiones. Si yo paso por alto lo que Él dice, entonces tomo mis decisiones en mi pensamiento, en mi sabiduría. Y entonces son decisiones fatuas, decisiones tontas, decisiones necias. Porque nosotros no conocemos el futuro y Dios sí. Y nosotros no conocemos lo que nos conviene y Dios sí. Por lo que entonces debemos de confiar en lo que Él dice y rendirnos a Él obedeciéndole. Porque no basta con conocerlo, sino aplicarlo. Con esto entonces vamos a ver los 3 personajes. El primer personaje es una mujer. Dice así: habló Eliseo a aquella mujer. No se sabe su nombre. Una cosa importante de esta mujer: es una mujer rica. Muy rica. Es una mujer que tenía mucho ganado, muchas tierras y sus cosechas eran abundantes. Fue una mujer que no tenía hijos y que por el poder de Dios, Eliseo le dijo: vas a tenerlo el próximo año. Y lo tuvo. Pasa el tiempo, ya pasaron muchos años, el hijo creció y murió y Eliseo lo resucitó. Ya pasaron muchos años. Y entonces tiene un contacto una vez más con esta mujer y le dice lo siguiente: habló Eliseo a aquella mujer, esa que les platico, a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, miren lo que le dice el siervo de Dios a una mujer: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, excepto en este lugar, entre paréntesis, porque Jehová, ¿qué cosa? Ha llamado el hambre a este lugar, la cual vendrá sobre la tierra, ¿por cuánto tiempo? 7 años. Esa mujer tenía muchas posesiones, tenía ganado, tenía haciendas, tenía siervos, era muy rica. Fue una mujer que respetó mucho al siervo de Dios y que cuando lo veía que pasaba decía: este hombre pasa aquí todos los días, vamos a hacerle una suite, porque este hombre no debe andar quedándose allá donde quiera, vamos a hacerle una suite. Y le prepararon un cuarto, se lo alfombraron, le pusieron clima, calefacción, lo adornaron lo mejor que pudieron y dice: ese es tuyo, siervo de Dios, para que cuando pases no tengas que sufrir por hoteles y tantas cosas. Ven aquí. Ahora le dice el siervo de Dios: vete a donde puedas. Si ella, ese es su futuro. El futuro era un futuro de calamidad, de hambruna. Si ella no hubiera obedecido las instrucciones del siervo de Dios que Dios le puso al profeta, esta mujer entonces hubiera muerto. Sin embargo, aquí tenemos una mujer que el siervo de Dios le da el consejo que Dios le ha revelado
Y esta mujer lo obedece al 100%. No es fácil desarraigarse, sacar las maletas y abandonar tierras, propiedades, negocios, casa, todas las comodidades y empezar por otro lado. No es tan fácil. Pero en obediencia al Señor y honrando la palabra, el mensaje que el profeta le está diciendo, dice: voy a obedecer a este siervo de Dios. Voy a obedecer al siervo de Dios. ¿Y qué hizo la mujer? Entonces la mujer se levantó e hizo, ¿qué dice? Como el varón de Dios le dijo. Dice la Biblia que si creemos a sus profetas seremos prosperados. Yo pudiera tener con nombre, pudiera decir, no lo voy a hacer porque no es ético, pero pudiera mencionar por nombre tragedias y decir, esta persona se llama así porque desobedeció a Dios, porque se enojó con el profeta cuando escuchó el mensaje, y se llama así y así y así, y es él, ella, estos y estos. No lo haré porque no es ético, pero si se tratara de decirlo, con tristeza tendría que decir, no escucharon el mensaje. Dice la palabra, creed a sus profetas y seréis prosperados. Esta mujer creyó al profeta y vivió un futuro, ¿qué? Librándose de la hambruna. Cuando terminaron los 7 años regresó y el rey le devolvió sus tierras que otro se las había tomado. Muy bien, ante el futuro que nos depara, no lo sabemos. Escuchen esto. Pero si tú obedeces lo que tú escuchas y sobre todo lo que tú lees, la hambruna vendrá, los problemas vendrán, la escasez vendrá, pero Dios a ti te va a bendecir, te va a cuidar. Desobedece el mensaje, desobedece la palabra escrita, desobedece el sermón, desobedece y enójate con quien quiera y entonces vas a sufrir las consecuencias. Entonces, ante el futuro que nos depara, nuestra primera lección a aprender es cuando Dios nos da una instrucción, entonces obedezcámosla aunque no la entendamos. ¿Me explico? Obedezcámosla aunque no la entendamos. Yo le confío al Señor. Muy bien, ese es el primer personaje. El segundo personaje, el futuro que le depara y lo que Dios le dijo, empieza en el versículo 7. Dice, Eliseo se fue a Damasco. También Eliseo se cambia. Abandona Israel y se va a Damasco. Damasco es la capital de Siria. Y entonces se fue a Damasco y Ben-Hadad fue un rey muy malo. Fue un rey que en el capítulo anterior mandó a matar a Eliseo. ¿Saben por qué lo mandó a matar? Porque este rey poderoso, asirio, planeó hacer emboscadas para atacar a la nación de Israel. Y allá en su recámara, Eliseo sabía por revelación de Dios en dónde iba a estar el ejército enemigo y le decía a su rey, no vayas por acá, sino mejor por acá. Y decía, ¿hay entre nosotros algún espía? Y le dicen, no, su majestad, no hay ningún espía. Entonces, ¿cómo se sabe? Dice la Biblia, lo que yo digo en mi cámara más secreta. Fue lo que le dijo uno de sus siervos. Lo que pasa es que lo que tú hablas en tu cámara más secreta, el siervo de Dios lo sabe porque Dios se lo revela. ¿Escuchó eso? Ten mucho cuidado lo que haces, lo que ves, lo que piensas cuando estás en el lugar más secreto. Aquí nadie me ve. Aquí puedo hacer, decir, pensar lo que sea. Dios lo sabe. Yo no lo sé. Y no me interesa saberlo. Pero Dios sí lo sabe. Y ten mucho cuidado. ¿Qué haces? ¿Qué ves? ¿Qué piensas? ¿Qué dices? En tu cámara más secreta. Y entonces este rey enojado, al saber que era el siervo de Dios, manda a su ejército y rodean la cabaña del profeta.
Pero la rodearon miles de soldados para acabar con el profeta. Y en esa cabaña solo habían dos, humanamente hablando: el siervo Eliseo y su ayudante, su discípulo, su aprendiz, su servidor, alguien que ayudaba al profeta. Y cuando sale este muchacho, ve rodeada su cabaña y dice: nos van a matar. Y le dice al profeta: tranquilo, no pasa nada. Es que no te has dado cuenta. Sí, escuchen esto. Pero son más los que están con nosotros. Y entonces dice, ahorita lo vas a dar. Y oró: Dios, abre los ojos, por favor, de este discípulo. Y Dios abrió los ojos del discípulo. Y entonces estaba la cabaña, estaba el ejército enemigo, y atrás del ejército enemigo estaba un ejército más grande de puros ángeles. Qué confianza. Y luego hizo otra oración Eliseo y dijo: Señor, haz que ese ejército que viene a atacarme queden ciegos. Y entonces quedaron ciegos. Y entonces sale Eliseo y ve el ejército, todos están ciegos, y les dice: les voy a llevar para que aprendan al hombre que quieren. Era él, ¿verdad? Los llevó de la mano y los llevó hasta la capital, frente al rey, su rey israelita, y rodeado de israelitas. Y cuando se dieron cuenta, los llevó listos para apresarlos. Y el rey ordenó matarlos, y Eliseo dijo: no los mates. Usó dos principios para terminar con el enemigo. Hermanos, hay dos principios que Dios nos da para terminar con una enemistad. ¿Saben cuál es? Convertirlos en amigos. Y le dice: dales de comer y dales de beber. Aplicó un principio que luego Pablo y también Salomón dijo en Proverbios: ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza cuando les das de comer y de beber. Y esas personas supieron que Eliseo no les quitó la vida, más bien los alimentó y les dijo: regresen. Le contaron todo a su rey Ben-Hadad. Pasó el tiempo y Ben-Hadad se enfermó. Entonces, número uno, el presente enfermizo del rey. ¿Cuál es el presente con el que está luchando el rey? Tiene un presente enfermo. Dice el versículo 7: Eliseo se fue luego a Damasco y Ben-Hadad, el rey de Siria, estaba enfermo. Hay muchos que tienen el presente enfermo. Enfermedades físicas, enfermedades psicológicas, pero peor todavía, enfermos del alma. Están contaminados en su alma. Todo les cae mal. Están contaminados en su alma. Dice: estaba enfermo, el cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Imagínense, el varón de Dios que él mandó a apresar y que su ejército no lo pudo apresar, se atrevió a cruzar la frontera y vino hasta donde estaba el enemigo. El varón ha venido aquí. Y miren lo que hace el rey, dice: y el rey dijo a Hazael. El rey dijo a Hazael. Por lo tanto, encontramos que hay un rey, el hombre más poderoso de la nación, que tiene un presente enfermo, que todo su poder militar no le servía ante su problema, ante su presente, que todos los mejores médicos que tuviera en la nación no pudieron sanarlo, y que todos los dioses, porque él entraba, era muy idólatra, entraba a adorar a ese templo, y adoraban al dios Rimón. Nadie le pudo ayudar. Ahora, conociendo el poder del Dios de Israel a quien servía Eliseo, toma una decisión y dice:
el versículo 8, y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios. Ya no le mandó un ejército, ya sabe quién es. Le dice: llévale un presente, recibe al varón de Dios y consulta por él a Jehová, diciendo: miren su futuro, sanaré de esta enfermedad. ¿Por qué mandó, por qué trató ahora sí también a Eliseo? Porque Eliseo, antes de este capítulo, el rey tuvo un hombre que se llamaba Naamán, el hombre más poderoso de su ejército, el hombre más popular de toda la nación de Grecia después del rey. El número uno era el rey Ben-Hadad, y luego le seguía Naamán. Estaba leproso. Y cuando este leproso fue a ver a Eliseo, Eliseo le dice: sumérgete 7 veces y serás sano. Y cuando finalmente obedeció, Naamán salió y quedó completamente sano. Hay algunos que necesitan bañarse 7 veces, a lo mejor sana, ¿verdad? Es pura mugre que tiene tapado ahí los poros, yo creo. Pero aquí le dice: báñate 7 veces, y se bañó 7 veces, y cuando salió, dice, estaba blanco, como no, a lo mejor mucho chocolate de tierra, ¿verdad? La verdad es que estaba leproso, nadie lo pudo sanar. Este hombre Naamán, cuando es sanado de la lepra, regresa con su rey, pero antes de regresar con su rey, platicó con el profeta. Miren lo que le dijo. Le dice al profeta lo siguiente: acababa de conocer a Dios, acababa de recibir la salud en su cuerpo, y entonces ahora dice, mire, lo voy a parafrasear, como si dijera: mire, pastor, yo acabo de conocer a Cristo. Yo no conocía el poder del Dios que ahora usted me habla, pero me entregó a Cristo. Ahora, yo tengo allá en mi trabajo, en mi país, el puesto más grande. Y una de mis responsabilidades es tomar al rey. Probablemente ya estaba enfermo el rey. Y me confía tanto a mí que soy el que tomo al rey y lo llevo y lo meto al templo. Y cuando se va a hincar, yo no conocía a este Dios que tú me presentaste, y yo me hinco a adorar a este Dios Rimón. Voy a llegar a trabajar con mi rey, pero quiero que sepas que no voy a hacer más eso. Si entro, es por compromiso. Era el número 1 después del rey. En este capítulo ya no lo encontramos. Y Hazael toma su lugar. Es probable que renunció, que dijo: no puedo tener 2 vidas y jugar a que soy cristiano, pero entro por compromiso a ayudarle al rey. Ni siquiera voy a entrar a ese templo pagano, porque se hincan ante ese Dios a pedirle, cuando solo Jehová, el Dios de Israel, el Dios de Eliseo, tiene poder. Y entonces lo quitan de su puesto y toma su lugar. ¿Quién? Hazael. ¿Se da cuenta? Esto es para entender la historia, de lo que, el contexto de lo que está sucediendo. Entonces, estamos viendo el puesto, el presente enfermizo. ¿Qué vamos a hacer ante un presente enfermizo? Hay personas que tienen su presente está enfermizo en todos los aspectos, y es terrible. Número 2, vamos a ver un futuro incierto. Como el presente está enfermizo, mi futuro es incierto. Incierto significa que no sé, tengo dudas, no sé qué va a pasar. Eso es lo incierto. Y entonces el versículo 8 está la pregunta del futuro incierto: ¿sanaré de esta enfermedad? Un presente enfermizo y un futuro incierto. Dile al profeta si yo voy a sanar. Comete algunos errores. Confió en San Eliseo en vez de preguntarle directamente al Dios de Eliseo.
Esa es la bendición de contar con Dios, que no necesitamos ningún intermediario. Podemos venir directamente a Dios y su palabra nos revela su voluntad hermosa, segura y bienaventurada. Él consulta a San Eliseo. Claro, San Eliseo le respondió, porque es un profeta verdadero de Dios y está vivo. Si hubiera muerto, no tiene contacto con la tierra y no, ni siquiera Eliseo le puede responder a nadie. Pero como está vivo, le responde, y en este futuro incierto entonces manda al más alto oficial de su reino, quien le había quitado el puesto, a Naamán. Y ahora este hombre tiene un presente con muchísima prosperidad, porque tiene el puesto número 1 después del rey. Este Eliseo. ¿Cómo se llamaba el rey? ¿Cómo se llamaba el rey? Ben-Hadad. Este rey lo llegó, entre comillas, a amar tanto a Asael, que cuando nació su hijo, el hijo de Asael, dice, oh, le voy a poner el nombre de mi rey, Ben-Hadadito. Ben-Hadito. ¿En dónde aparece eso? En el capítulo 13, versículo 3. Y en el capítulo 13, versículo 24 y 25. Su nombre se llama igual, el rey, pero es el hijo. Con esto decimos que la relación entre el rey y Asael aparentemente era saludable y era de confianza. Pero ¿cuál es el futuro que les deparaba a los dos? Es increíble. El rey entonces le pregunta a su enemigo, ¿sanaré? Y va el siervo con ese mensaje. ¿A quién le preguntó? A San Eliseo. San Licho, ¿verdad? Cuando yo estaba en Monterrey, teníamos una vecina que daba a nuestra izquierda. Ella ponía un letrero en una calcomanía grandota. Este hogar es católico, no acepto propagandas. Esa señora a nosotros nos mostró mucho odio, porque yo era pastor. Nos aventaba la basura, muchas cosas. Nos insultaba. Si la defensa de mi carro se pasaba 10 centímetros, ¿para qué quería, verdad? Tenía que venir a reacomodarlo, porque ya invadí 10 centímetros de su terreno. Era una señora grande. Tardó como 6 meses que no la vimos. Preguntábamos por ella. Doña Lupita. Estaba enferma, no salía. Y le preguntábamos a la nuera, ¿cómo está la vecina? ¿Cómo está doña Lupita? Está muy mala. Unos meses antes de morir, le dijo a su nuera, llama a San Eliseo, llama a Licho, ve con el vecino Eliseo, ve con Juan. Quiero escuchar de Dios. Fui con mi esposa, aquí está mi esposa y no me dejará mentir. Y llorando la viejita, aceptó a Cristo. Después murió. Bendito sea Dios. ¿Saben qué hizo que esa señora que me odió luego me llamara? El testimonio de Tony, mi hijo. Dice, he observado por todos estos años a ustedes. Y qué niño tan especial tienen ustedes. Qué bonito. Dios usó a mi hijo Tony. Observó el testimonio de Tony. Y cuando en su lecho de muerte me mandó a llamar. Y yo bendije a Dios por esa oportunidad.
Ben-Hadad odia a Eliseo, pero le convence el poder de Dios en Eliseo y dice, pues traigan a Eliseo. Y manda a traer y manda a buscarlo, a contactarlo por su número uno en la nación, Hazael. Ese es entonces el futuro incierto. ¿Voy a sanar de esta enfermedad? ¿Vas a sanar de las cosas que te tienen enfermo? Tenemos enfermedades de todo tipo, peor las psicosomáticas, peor las espirituales, vidas enfermas, matrimonios enfermos, negocios enfermos, manera de conducirse enfermos, carácter enfermo, manera de pensar enfermo. Me proyecto hacia amistades enfermas que me están contagiando. Pero la pregunta es válida, ¿voy a sanar? Si le pides al Dios rimón no vas a sanar, porque Él no te puede contestar. Pero si le hablas con Dios, Dios tiene el poder para hacer maravillas. Él puede contestar nuestras peticiones. ¿Voy a sanar? Ese es el futuro incierto. Veamos ahora en tercer lugar, ya vimos el presente enfermizo. Número 2 vimos el futuro incierto. Y número 3 vamos a ver consultando el futuro con el Dios de Israel. En el versículo 9 dice, tomó pues Hazael en su mano un presente. Primero quisieron matarlo. Miren lo que hacen ahora con el siervo de Dios. Tomó pues Hazael en su mano un presente entre los bienes de Damasco. Le lleva cualquier cosita, ¿verdad? Miren lo que le lleva. 40 camellos. Camellos prieto azabache, ¿verdad? 40 camellos cargados. Y fue a su encuentro. Y llegando se puso delante de él y dijo, tu hijo. A los profetas. ¿Han leído la expresión hijos de los profetas? Es que eran los discípulos que tenían al profeta como su padre. Lo llegaron a querer tanto que decían, él es nuestro padre, aquí en la escuela, en este seminario. Bueno, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, sanaré de esta enfermedad. Estamos viendo consultando el futuro con el Dios de Israel. Y Eliseo le dijo, ve, dile. Hermanos, cuando Dios habla, todas las cosas son seguras y verdaderas. Amén. Miren, dile, ¿qué palabra sigue? ¿Qué palabra sigue? Otra vez, ¿cuál sigue? Seguramente, lo que Dios hace es seguro. Lo que los charlatanes dicen que le va a venir a las personas, eso no es seguro, pero cuando Dios habla es seguro. Seguramente, porque Dios ha hablado. Y luego termina el versículo 10 diciendo, ¿cuál es la última palabra? Ciertamente. Lo que Dios hace es seguro, es cierto, seguramente, ciertamente. ¿Qué está haciendo Ben-Hadad? Está consultando el futuro con el Dios de Israel. Y la respuesta es, cuando Dios habla, confíale, porque cuando Dios dice algo, eso es seguro. Lo que Dios dice es cierto, ciertamente. Qué hermoso. Cuando tú te plantas en la palabra de Dios, aunque la lógica, aunque las circunstancias que te rodean, tú dices, ¿cómo puede ayudar a bien a esto? ¿Cómo puede ayudar a bien a esto? Pero la Biblia sigue siendo cierta y segura. Amén. Tuvimos una hermana allá en la iglesia de Monterrey donde yo pastoreaba. Y mi esposa y esta hermana fuimos buenos amigos. Eran mis discípulos ellos, esta pareja. Estaban solteros, luego se casaron. Seguíamos con el discipulado. Y estaban embarazadas juntas, ¿verdad? Se sentaba mi esposa y ella, y los esposos nos sentábamos al lado de ellas. Iban creciendo las pasitas iguales, ¿verdad? Jerencita venía y el primer hijo de ellos venía también. Nacieron y cuando el niño tenía 10 meses, desde entonces me quedé como traumado. Cuando yo veo un niño pequeño, bebé, siempre aconsejo, no lo acuestes si no hay repetido.
aunque te estés durmiendo, porque se puede morir. A los 10 meses, el domingo nos despedimos, ellos me ayudaban con los jóvenes, y el lunes al mediodía me habla él, mi hijo, Hermancito, se llamaba. Dice, se nos fue. Qué golpe tan duro, es de las peores noticias que he oído. Imagínense nada más. Pero ¿cómo, hombre? No me digas eso. Dice, lo llevamos a la guardería, le dieron su leche, qué peligroso es cuidar niños, tenga mucho cuidado. Le dieron su comida, su biberón, lo acostaron. Cuando lo vinieron a ver estaba negra la cara, morada. Se broncoaspiró, se murió. No pudieron hacer nada. Y son los momentos en que nosotros no sabemos ni qué decirle, ni cómo levantarles el ánimo. Pero aunque la lógica me diga otra cosa, yo tengo que acudir a la palabra de Dios. Y me acuerdo que le decíamos, Dios, para empezar le decía, tú eres candidata, tú aplicas para ser consolado por el Espíritu Santo. Porque Él es el consolador. Él te va a consolar y lo vas a conocer como no lo has conocido. Y en segundo lugar, confíale que dice, todo ayuda bien a los que aman a Dios. Yo no lo entiendo, pero lo creo. Hay un dicho que dice, lo veo y no lo creo. El cristiano es, lo creo y no lo veo, porque es por fe. Entonces, todo ayuda bien. En el sepelio predicamos y su papá recibe a Jesucristo al lado del ataúd del nieto. Era muy desconsolador la muerte del bebé, pero Dios nos levantó el ánimo al ver que sus familiares recibieron a Cristo. ¿Saben qué pasó después? Yo empecé a visitarlo y le empecé a dar clases para bautizarse. Al abuelo del bebé, papá de la hermana. De repente, ni siquiera alcanzó a bautizarse. Cae en coma y lo llevan a una clínica muy famosa del Seguro Social que se llama Clínica 25, de especialidades. Ahí llevan para hacerle el último intento, ayudarlos. Dicen, está en coma, no despertó, partió con el Señor. Qué sabio es Dios. Vine con ella y le dije, 2 golpes, primero su hijo, 2 meses después su papá. Le digo, dice la Biblia, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. ¿Sabes? Si tu papá hubiera muerto, hubiera ido por la eternidad al infierno. Dios tuvo que llevarse a un angelito que está con él, a tu hijo, para que tu abuelo viniera y escuchara de Jesucristo. Y ahí fue salvo. Tu papá no tuvo tiempo de agonizar, porque cayó de repente y nunca despertó, lo tuvieron que desconectar. Qué sabio es Dios. Esta hermana entonces, su ánimo no solamente se levantó, sino que pudo agradecer a Dios por la sabiduría que tiene Dios. Pero estos discípulos, haz de cuenta, aunque no me comparo con nada con Eliseo, pero haz de cuenta que era Eliseo hablando con esa mujer que le obedeció. Todo lo que mi esposa y yo en el discipulado le decíamos era obediencia a Dios. Están muy firmes. Tanto así que cuando tuvo su segundo hijo, una bebota grandota, ¿verdad? Un bodoque, un bombonzote. Bonita la niña. Y yo soy de los primeros que corro, ¿verdad? Y fue conmigo un hermano que es muy bromista en la iglesia. Bien bromista. Y vamos los dos, ¿verdad? Y los 4, ¿verdad? Las 2 parejas. Y este hermano bromista está conmigo. Llego y le digo, veo a la bebé. Acaba de nacer, tiene unas horas de nacida. ¿Saben qué le dije yo? Qué hermosa niña. Y me volteé a ver y le dice a la mamá, imagínense nada más. ¿Saben? Me lo hubiera dicho a mí. O ni a mí me lo debió haber dicho. Pero era broma. Y le dice a la mamá, ¿cómo son mentirosos los pastores? La hermana se empezó a reír.
¿Por qué le dije que hermosa niña? No por su aspecto físico, sino porque había yo visto la hermosura de un milagro de Dios. Y tuvieron 3 niños más. Hermanos, el rey le manda a preguntar, ¿sanaré? Tenemos que confiar en Dios porque Dios siempre dice, seguramente. Dios puede sanar tu vida, Dios puede sanar esos hábitos pecaminosos que tú tienes, Dios los puede sanar. Son una epidemia en tu alma y en tu mente, te contaminan. Dios puede sanarte. Dios puede sanar tu matrimonio que es un caos. Dios puede sanar, joven, tú que tienes tanta tentación hacia la droga, hacia la pornografía, hacia tantas cosas. Y no solo los jóvenes, adultos y hasta mujeres. Dios puede sanar todo tipo de inmundicia, de enfermedades espirituales, más que las físicas. Puede transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que no nos conformemos y seamos como este mundo perdido. Pero tenemos que confiar que lo que Dios dice es ciertamente. Los que el psicólogo dice y lo que el psiquiatra dice, ellos no tienen al Dios que ellos recomiendan para un cambio, mientras que nosotros, los pastores, no solamente damos el consejo, sino que tenemos el Dios que puede hacer efectivo ese consejo. Muchos dicen feliz Navidad, feliz año, pero no tienen cómo cumplir que ese año sea feliz. Yo les puedo decir feliz año siempre que ustedes obedezcan a Dios. Amén. Pero desobedece a Dios y no vas a tener feliz año. Va a ser una tragedia todo el año y cada día de tu vida. Pero si tú te plantas en el Señor, yo te puedo decir feliz año. Porque tú vas a amar a Dios y obedecerle. Este es el personaje. La respuesta fue seguramente y ciertamente. Miren lo que pasó. Es un mensaje verdadero para el rey. Pero después, un mensaje verdadero para el siervo del rey, para Hazael. El pasaje es, si lo leemos así es confuso, dice, versículo 10, y Eliseo le dijo, ve, dile, o sea, al rey, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. No se confunde, no es contradicción. De que va a sanar, y Dios no tiene límite, y su cumplimiento es veraz. Sin embargo, le profetizó una vida saludable, pero muy breve para vivir. Quiero decirles que muchos murieron, yo no sé cuántos murieron en la última hora del año viejo. Entre las 11 y las 12 de la noche murieron muchos. Nosotros estamos vivos. No te preguntes por qué la gente murió. Pregúntate por qué yo estoy vivo. ¿Por qué Dios a mí me permitió vivir? Porque yo sí pasé este año. Y la respuesta es por su misericordia. Y porque te quiere dar una segunda oportunidad para que no mueras sin hacer su voluntad. Primero de conocerle si no le has conocido y luego de honrarle, sembrando para vida eterna y cosechar los tesoros en el cielo. Dios nos da una segunda oportunidad. Dice, vas a sanar ciertamente, seguramente, y lo sanó, pero vas a morir. Te vas a morir sano, no de la enfermedad Dios la cumplió, sanó. Pero vas a morir. Y el hombre se lleva 2 mensajes. ¿Cómo está esto? Que va a morir, va a sanar y va a morir. Ay, no lo entiendo, ¿de qué se trata esto? Y el profeta ahora le habla a él, a Hazael. Miren lo que le dice a Hazael. Dice, y el varón de Dios. Este versículo es el corazón de este mensaje. Esto es lo que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes. Aquí está el corazón del mensaje. Vamos llegando al corazón del mensaje. Si logramos entender esto, nos vamos a evitar muchos problemas. Entonces, versículo 11, y el varón de Dios
le miró a Hazael fijamente. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael: ¿por qué llora mi señor? Me brinqué cuando dice, versículo 11 otra vez. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael: ¿por qué llora mi señor?, le dice al profeta. Y él respondió: porque sé, este es el futuro para él, el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Y Hazael le dijo: pues, ¿qué es este siervo, este perro, para que yo haga tan grandes cosas? Respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Le profetizó dos cosas. Número uno, vas a ser rey. ¿Cuál es el futuro para este personaje? Grandioso. Eres el segundo en el reino. Se va a hacer a un lado el rey y te van a nombrar a ti. Vas a ser el rey, el emperador. Vas a mandar al mundo entero porque era una potencia. Pero cuando lo vio, hasta ruborizarse, le profetizó un futuro descarriado, bestial. ¿Cómo una persona puede transformarse en una bestia? Escuchen esto. Hazael, al empezar, tiene similitud con el apóstol San Pedro. Claro, no se compara el corazón, porque era el apóstol, siervo de Dios. Pero hay una cierta similitud entre el apóstol Pedro y este personaje. Por ejemplo, a ambos se les profetizó la deslealtad a su rey. El rey de Hazael era Ben-Hadad, un rey de Siria, y el rey de Pedro, ¿quién es? Es Jesucristo. Y los dos iban a traicionar a su rey. Sigamos leyendo el versículo y ahorita sigo con esta información. Dice, versículo 14, y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo, quizás hasta enfermo, muy enfermo, con voz débil, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo el Señor, el siervo? Y miren cómo le contestó. No sabía ni cómo decirle y dice, me dijo que seguramente sanarás. Todo lo que le dijo. Pero no le dijo lo otro, ¿qué es? Vas a morir. Versículo 15. ¿Qué dice? El día siguiente, este perverso hombre, Hazael, tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió, y reinó Hazael en su lugar. No sabemos, probablemente le dijo, miren, traigan, el rey tiene la fiebre, está hirviendo el rey. Traigan, vamos a bajarle, tráigame una cubetita de agua, llena de hielo, mucha agua, y lo metió. Necesito darle tratamiento al rey, déjeme solo. Onceavo mandamiento, no estorbarás. Y lo sacó a todos. Lo mete, ¿verdad? Es una colchota, este es un pañuelo. Y lo moja. Nada por aquí, nada por allá. Nada por allá, pero no volteó nada por allá. Así hacemos nosotros, ¿verdad? Nada por aquí, nada por allá, nada por allá. Sí, pero no volteas para allá. Ni para acá, es donde está el Señor viendo. Porque su espíritu está en nosotros. ¿Y qué pasó? Lo mete y le dice, déjeme ver, cierre sus ojitos, cierre sus ojitos. A ver, le voy a poner en la frente. Ah, se me pasó, ¿verdad? Se me pasó. Y el rey ahí pataleando, ¿verdad? Y mojado y así, y lo ahogó. El rey murió. Qué malvado. ¿En cuánto tiempo se llevó a cabo el cumplimiento? Dice, al día siguiente.
¿Se imaginan? Al día siguiente, vino, dio el reporte y al día siguiente. Entonces, él se parece a Pedro porque los dos iban a traicionar a sus reyes. Pero ambos, tanto Pedro como Asael, se sorprendieron cuando se les profetizó lo que iban a hacer. Pedro dijo: ¿cómo voy a negarte? Mi vida pondré por ti, yo nunca voy a hacer eso. ¿Y qué dijo Asael? ¿Acaso soy un perro para hacer eso? ¿Cómo voy a hacer esas cosas tan feas? Esas grandes maldades. Escuchen esto. El corazón nuestro, por eso le digo que este es el corazón de este mensaje, puede llegar a reprobar cosas y luego practicarlas. Eso es espantoso. Alguien puede llegar a reprobar cierto pecado y luego lo está viviendo. Con razón dijo Pablo: el que esté firme, mire que no caiga. No, es que los demás son así, miren cómo adulteran. Ten mucho cuidado porque tú también puedes adulterar. Son infieles, miren, roban, tú también puedes robar. Son peleoneros, tú también puedes pelear. Le faltan el respeto al pastor, tú también le puedes faltar el respeto al pastor. Es que esos no oran, tú también puedes dejar de orar. Es que eso no diezma como yo, tú también puedes dejar de diezmar. Podemos llegar a reprobar cosas y luego practicarlas. Pedro dijo: yo nunca haré eso. ¿Cómo es posible? Aunque estos te nieguen, yo no soy como esos 11 apóstoles. Yo no. Y a las pocas horas lo estaba negando. Ni siquiera 24 horas. Y Asael dijo: ¿cómo voy a hacer eso yo contra mi rey? Hasta le puse venadito a mi hijo. ¿Cómo es posible? No lo puedo hacer. Y después de llegar a amarlo, lo cegó el poder. Y le dijo: buenas noches para siempre. Y le trajo el sueño eterno. Y murió. Ambos se sorprendiendo, negando llegar a caer tan bajo. Ambos llegaron más pronto de lo que imaginaron a hacer aquellas cosas que reprobaron. Pero ¿saben qué otra cosa? Pasa él. Y también Pedro. Pero más este personaje tan malo. No hizo nada para evitar su futuro descarriado. ¿Escuchó eso? No hizo nada para evitar su futuro descarriado. Para que hubiera temblado. Y se hubiera agarrado del Señor. Miren, no hizo nada para evitar su futuro descarriado. Escuchen esto. Número 1, pecó consciente de lo que iba a hacer. Número 2, pecó consciente de que el siervo de Dios lo sabía. Algunos se esconden del pastor y otros ni siquiera les interesa. Pero peor todavía, pecó consciente de que Dios lo sabía, puesto que Dios se lo profetizó. Todo eso le echó a la basura, brincó esos obstáculos y consumó su maldad. A veces nosotros somos iguales. Pecamos siendo conscientes de lo que estamos haciendo. Sabemos que es pecaminoso, que es malo, que es reprobado, que es tan reprobable que yo lo reprobé y luego yo lo practiqué. Que el pastor lo sabe y que Dios no me puede esconder de él. Y aún así, él consumó su pecado, anidó el huevo de víbora y brotó la serpiente venenosa. El poder y el trono lo cegaron. Y entonces pudiéramos darle un título
a su actitud mala. Él mismo se la dio. ¿Cómo le llamó su actitud perversa? ¿Cómo le llamó? Perro. Estaba viviendo una vida de perro. La Biblia dice que los que no son salvos, el apóstol Pedro habla de ellos. No habla de que perdieron la salvación no se pierde porque es eterna. Si es eterna no puede ser temporal y ya caducó. Nosotros no creemos que la salvación se pierde, lo que creemos es que muchos nunca fueron salvos. Eso sí. Y el apóstol San Pedro, ¿saben cómo le llama a esos que vuelven a la pecaminosidad? Dice, son como perros que vuelven a su vómito, o como la puerca lavada que se revuelca en el cieno. Le llama perros y le llama cerdos, pero no les llama ovejas. Nunca nacieron, no fueron parte del redil de Jesucristo. Fueron perros dentro del rebaño de Dios. Fueron cerdos dentro del rebaño de Dios. Y finalmente volvieron a su asqueroso vómito. Y la puerca al revolcarse en el cieno y están viviendo pecaminosidades. Y no les interesa que todo el mundo les sepa. Eso se le llama cinismo. El cinismo es cuando ya se sabe y no me interesa ya nada. Yo le decía a unas personas que platicaba esta semana, ayudándoles, que cuando yo estoy consciente de que he ofendido al Señor, le digo, me da tanto miedo siquiera salir de mi casa, arrancar el carro y venirme aquí a la oficina o a visitar. Porque le tengo mucho temor a la disciplina de Dios. El creyente no pierde su salvación, pero Dios al que ama lo disciplina a todo aquel que acepta por hijo. Así lo dice la Biblia. Al que no es su hijo, no lo disciplina. Y deja que el perro vuelva a su vómito y la puerca al lodo. No lo disciplina porque no es su hijo, pero en el día final se va a presentar a él no como un hijo ante un padre a quien viene a pedirle perdón, sino como un reo ante un juez que va a recibir su sentencia. Y la idea es que nosotros vengamos a nuestro Padre. Le digamos, Señor, Padre mío, perdóname, te ofendí, soy como el hijo pródigo. Ni siquiera merezco, pero soy tu hijo. Perdóname. Nosotros no le tenemos miedo al infierno porque dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que le tengo miedo es que mi Padre me azote, que se quite el cinto, que nos discipline, quebrante. Y Dios puede quebrantar la salud, puede quitar los hijos de la familia, llevárselos, puede quitarte el trabajo, puede hacer muchas cosas con tal de traerte a su redil. Si de plano no entiendes, entonces como en el del capítulo 5 de 1 Corintios 5, tuvo que decirle el tal sea entregado a Satanás. Escuchen esto, para destrucción de la carne, aunque su espíritu sea salvo, aunque así como por fuego. Qué terrible, ¿verdad? Muy bien. Aplicación para nuestras vidas. ¿Qué pasaría? Y Eliseo te mira fijamente. Se centra en ti y no te quita la mirada. Oye, ¿qué vería en ti? Y él te mirara. ¿Qué vería? ¿Cómo será tu final? ¿Qué verá en ti? Si terminas el 2017. ¿Qué vería en ti? Cuando des el último suspiro y mueras. Desde ahorita hasta esa fecha. ¿Qué es lo que Dios ve en ti? ¿Llegarás a caer tan bajo y de hacer lo que en un momento dado reprobaste? ¿Llegarás a cometer alguna abominación por dinero? Este lo hizo por el poder,
por el trono. ¿Cómo va a ver Dios tu matrimonio al final del año y al final de tu vida? ¿Cómo va a ver Dios a cada varón de esta iglesia? ¿Qué van a hacer varones? ¿Cómo va a ver Dios a la sociedad femenil? Bendito sea Dios por esas hermanas que se están esforzando. Algunas no quieren, allá ellas. La invitación nunca se limita. ¿Cómo verá Dios a los jóvenes? Algunos jóvenes que solo vienen a regañadientes. ¿Cómo los va a ver Dios? ¿Aceptarán la droga que le van a presentar en la escuela? ¿Se meterán las señoritas con el primero que le ofrezca sexo? ¿Los jóvenes se van a ir con las prostitutas? ¿Le van a decir sí a las drogas? Al final del 17, ¿qué van a hacer nuestros jóvenes? ¿Pero qué van a hacer los jóvenes antes de casarse? ¿Cuántas cosas tan malas van a hacer? Los padres, ¿qué van a hacer al final de este año? ¿Qué van a hacer al final de sus días? ¿Qué es lo que Dios ve en ti, hermano? ¿No te da miedo? Debes de sonrojarte y caer arrepentido y decirle: Señor, yo no espero ser eso, pero si yo me suelto de ti, estaré viviendo lo que repruebo. Ayúdame, Señor, porque sin ti nada puedo hacer. Y agarrarse del Señor, hermanos, para vivir una verdadera vida que glorifique al Señor. ¿Cómo verá Dios a nuestros niños? Estos niños que hoy vienen, gracias a Dios, pero que los padres no lo traen, y por no traerlos no aprenden, y por no aprender, entonces viven las cosas que Dios reprueba. ¿Cómo los va a ver Dios? ¿Cómo verá Dios a esta iglesia? ¿Seremos una iglesia bendecida? ¿Seremos una iglesia donde da lugar a la maldad, al pecado, a la mala doctrina de tantas cosas? Dios nos libre de todo eso. Yo soy muy celoso de todo eso, y ustedes lo saben. Y digo las cosas porque Dios las dice. No quiero que nadie se ofenda, no es el propósito ofender, pero es como el médico que causa dolor cuando opera. No puede operar sin causar dolor. La palabra de Dios es la que es el dolor, no yo. No te enojes conmigo. Pero ¿cómo vas a terminar tú? ¿Cómo vas a ser tú, miembro de esta iglesia? Tú que estás presente aquí, ¿vas a terminar el año? ¿Vas a terminar en la iglesia? ¿Vas a ser un verdadero creyente? ¿O te vas a desviar peor y vas a estar de iglesia en iglesia y si aprendo bien, y si no, pues cuando tenga tiempo yo aquí? ¿Qué verá Dios? ¿Permanecerás siendo bendición para la iglesia o maldición para la iglesia? ¿Obedecerás al Eliseo de Dios o te rebelarás contra Eliseo de Dios? Porque no me gusta lo que dice. Dios sí lo sabe. Dios te está mirando fijamente. Dios ve tu corazón. Dios ve tu futuro. Pero no te va a dirigir en la decisión. Tú la vas a tomar. ¿Cuál fue la idea central que dijimos? Dios conoce el futuro y las decisiones que tomaremos, pero Él no nos obliga a tomarlas, nosotros las tomamos. ¿Qué vamos a hacer? Son preguntas de aplicación a la vida. Si el futuro es negativo, entonces, escuchen esto, el futuro pecaminoso hace llorar a los siervos de Dios. El futuro pecaminoso hace llorar a los siervos de Dios. ¿No se imaginan cómo me duele ver cuando alguien vive de una manera que desagrada al Señor? Eliseo lloró. Los pastores lloran por la pecaminosidad de muchos miembros. Estoy hablando de pastores entregados a Jesucristo, que aman y que predican la verdad, no aquellos que toleran el pecado y está lleno de maldad en las iglesias. No los aman. Si no le dicen sus verdades, no los aman. Lo que quieren es tener una asistencia más y dinero. Yo tengo que decir lo que dice Pablo: yo no busco lo vuestro, sino a vosotros. Dios lo que quiere es tu corazón, para que le ames.
Quiere trabajar en ese corazón y transformarlo. El futuro pecaminoso hace llorar a los siervos de Dios. Los pastores lloran por la pecaminosidad de muchos miembros. Miembros que se rebelan contra Dios, miembros que se rebelan contra el mensaje de Dios, que son irreverentes ante el mensaje de Dios. Hay mucha irreverencia ante el mensaje de Dios. Gente que se para, que viene, que va, gente que platica, gente que está cuchicheando, gente que se va para allá y allá. En vez de estar aquí en el sermón, allá están atrás o allá en la silla que está allá después de esta puerta. Están paseándose. Esas cosas son... ¿Para qué vienes a la iglesia? Yo te invito que si ya viniste, aprovéchalo, céntrate y dile: Dios, háblame. Y no jugar a la iglesita, hermanos. ¿Qué? Escuchen esto. ¿Cómo será el futuro de tus hijos? Lo que los padres toleran. ¿Saben lo que es tolerar? Tolerar es decir, bueno, no lo apruebo. Pero no hago nada, hay que siga las cosas. Eso es tolerar. ¿Me explico? Tolerar es, eso yo no lo apruebo, pero no lo repruebo tampoco. Eso es tolerar. Lo que los padres toleran, los hijos después lo aprueban. Y las generaciones van en decadencia. Y las iglesias se convierten en clubes. No me toques mi pecado porque agarro mis canicas y me voy de esta iglesia. Pues vete a jugar allá donde juegan así. Aquí no se juega así. Aquí juegas con Dios. Y Dios juega derecho. Allá juegas con el hombre o con quien sea. Aquí no. La invitación es: bendito sea Dios porque está escuchando este mensaje. Porque Dios, ¿por qué no morí? Porque Dios tiene planes para ti. ¿Cuál es mi futuro? Dios lo sabe. Y tú eres la única persona, el constructor de tu propio destino. Los pastores lloran, los miembros se rebelan contra Dios, miembros que se rebelan contra los mensajes del mensajero de Dios, todos lloran, hasta el Espíritu Santo se contrista. Y el pecador llora después: pastor, ayúdeme, estoy en el hospital por enfermedades venéreas, o porque el amante me agarró y me apuñaleó, me dio un balazo, o porque violé las leyes y me balacearon, o porque la droga me está consumiendo el hígado, el alcohol. Mi cerebro se está muriendo por tanta droga. Pastor, visíteme. Pastor, estoy tras las rejas, ore por mí. Y ahí va el pastor. Hay gente que me ha dicho en la cárcel: visíteme todos los días. Y ahí voy yo todos los días y salen libre. ¿Y dónde están ahorita? ¿Dónde están ahorita? Todos lloran. Pero el que más va a llorar es el que sembró y va a cosechar. El único que se carcajea se llama Satanás. ¿Qué verá Dios? Pero ¿qué vio Dios en aquella mujer que obedeció en todo Eliseo? Disfrutó de un hijo en contra de la esterilidad. Salvó su vida del hambre. Y aunque dejó todo con temor a que cuando regresara no hubiera nada, porque cuando regresó ya estaba habitada por otros. Pero Giesi, el siervo de Eliseo, le platicó al rey de Israel: fíjate que hubo, porque le dice: oye, Eliseo, ¿dónde está? Eliseo se había ido allá a Siria, Damasco. ¿En dónde está Eliseo? No, ya se fue. Hace años que se fue. ¿Y cómo era Eliseo? Tú que eres su siervo. No, Eliseo hizo, mira, a una mujer que era estéril, le dijo: dentro de un año vas a abrazar un hijo, y lo abrazó. Y luego murió el niño y Eliseo lo resucitó. Híjole, qué poder de mi maestro, el profeta de Dios, Eliseo. Mira, ahí viene la mujer, ella es la que te digo. A ver, mujer, ven para acá. Dice el rey: mujer, tú eres la que Eliseo ha hecho tantas maravillas, el poder de Dios a través de Eliseo en ti. Sí, yo soy.
Y vengo después de 7 años disfrutando abundancia aquí porque obedecí y salí de aquí. Y le dice, pues, hay en México un dicho que dice, el que se fue a Villa perdió la silla. Yo soy de Villahermosa y así dicen en Villahermosa, el que se fue a Villa perdió la silla, perdió su lugar. Así que le dice, el que se fue a Villa perdió la silla, ya no tienes lugar, mira, tu terreno está habitado. Dice, pero como tú has estado tan cerca de Eliseo obedeciendo lo que Dios dice, que por favor, aquellos que tomaron todo el territorio de esta mujer, échenlos, esta mujer que reciba lo que es de ella. Dios cuidó de ella, dentro del país y fuera del país. Pero ¿qué hizo con este hombre? Este hombre no hizo nada por evitar su futuro. Conclusión, Dios conoce tu futuro. Tu futuro quizás ya se empieza a visualizar. Yo visualizo a personas aquí que gracias a Dios van, pero creciendo. Bendito sea Dios. No son perfectos. Sigue, hermano. Sigue, hermana. Estoy visualizando que tú vas a tener un futuro hermoso si sigues como vas hasta ahorita. Pero estoy viendo algunos que se están alejando, se están enfriando, están empezando a alejarse y ya podemos visualizar sus futuros. Ya podemos ver que terminarán lejos de Dios y reprobando lo que un día aprobaban. Otros permanecerán, pero dirán, aquí me quedo. Seré la piedra del zapato del pastor. Tampoco se trata de eso. Pon tu futuro en las manos del Señor. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él. ¿Y qué? Y Él lo va a hacer. ¿Quieres pedirle al Señor? Puestos de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle que nos ayude. Que las cosas que nosotros ya sabemos que son malas, solo Él, su poder, es suficiente para frenar y revertir esas cosas. Señor, es en tu nombre que he predicado este mensaje. Solo la convicción de tu Espíritu Santo puede traer frutos. La intervención del enemigo traerá caos, pecado, muerte, enfermedades. El rendirse a tu voluntad, Señor, es un futuro lleno de paz. No importa si pasamos por las aguas. No importa si vamos como la barquita en medio de ese mar embravecido. Lo importante es que vamos en obediencia a ti y tú con nosotros. Bendice esta congregación. Perdóname a mí. Ayúdame a hacer mejor las cosas. Yo he hecho lo que humanamente puedo, pero si tú no intervienes, Señor, esto es un fracaso. Sé tú el pastor de esta congregación. Te miren a ti como el buen pastor, obedeciéndote. Así como estamos, yo quisiera saber si usted le responde a Dios y se rinde a Él y vive una vida entregada. Si quiere hacerlo, una vez más, ¿cómo avergonzarse y por qué decir otra vez? Caigamos humillado ante Él. Si usted quiere, humíllese donde usted pueda, doble sus rodillas y hable con Dios. Vamos a dar un tiempo para que usted hable con Dios en corazón. Humíllese ante el Señor. Confiésele y pídale fuerzas y ayúdele. Pídale que le ayude. Habla con Él
Él te ama. Su futuro es seguro, es feliz, ciertamente, verdaderamente. Así es, los calificativos de lo que Dios hace. Pídele a Dios, confía en Él tu vida. Haz los cambios que Él quiere. Y que el próximo año pueda decir, gracias Señor, porque mejoré en más este año. Y el que viene, si tú me lo permites, todavía mejoraré más, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, escucha la plegaria que cada uno tenemos. Nuestros aguijones, nuestras debilidades, nuestra pecaminosidad, que estén neutralizadas por el poder de tu Espíritu Santo. Porque si los aguijones y el pecado de nuestra carne está neutralizado, aunque no erradicado, puesto que estamos en este cuerpo, Señor, al estar así neutralizado, haremos tu voluntad y sembraremos para un futuro que te glorifique y las gentes puedan ver las buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Bendice cada matrimonio, cada joven, cada niño, cada hermana, cada hermano, y transforma estas vidas, Señor, de quienes se dieron el tiempo en este primer día para escuchar tu palabra. Te lo rogamos confiando en que nos has escuchado y que el cambio es seguro